Hola queridas, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. En este vídeo quiero seguir un poquito con la temática de marzo asiático. La semana pasada subí pues los libros que tenía intención de leerme durante el marzo asiático y en este vídeo me gustaría haceros recomendaciones de libros concretos que he leído asiáticos y en concreto todos los que voy a mencionar en este vídeo son, diría yo, que mis libros asiáticos favoritos, que entran también en la categoría de libros favoritos en general, porque la verdad es que gran parte de los libros que os voy a enseñar en este vídeo son ya mis libros favoritos. Entonces les tengo muchísimo cariño, son libros que tienen una significación muy especial para mí, no solo por lo que representan a nivel literario y por lo que me llenaron a la hora de leerlos, sino porque también son libros que recuerdo leerlos en un momento muy concreto de mi vida, pero creo que eso es lo que ha creado el libro. Eso es, creo, parte de la magia que tienen estos libros y en concreto la literatura asiática en general, porque creo que tiene la capacidad de crear recuerdos, tiene la capacidad de ser una lectura memorable a nivel de que recuerdas un momento concreto de tu vida por el libro que te estabas leyendo. A mí me pasa con todos los libros que tengo en esta lista, que recuerdo perfectamente el momento de mi vida en el que estaba y la sensación de felicidad y de estar en un lugar acogedor y feliz en el que estaba mientras lo estaba leyendo, no tanto por la situación en la que estaba viviendo, sino por el propio libro. Eso es lo que me generó cuando lo estaba leyendo y creo que es algo tan importante porque viene mucho a mi memoria el momento de mi vida en el que estaba leyendo el libro y el libro por cercanía, ¿no? Entonces, bueno, os quería dar las gracias también por todas las recomendaciones de libros asiáticos que me hicisteis en los comentarios del vídeo anterior. La verdad es que me he apuntado a la mayoría porque había muchísimos que no conocía, así que de la mayoría conocía pues de oídas a lo mejor al autor o a la autora, pero había muchísimas obras que me eran totalmente nuevas y la verdad es que me han parecido todas muy interesantes, así que muchísimas gracias por vuestras recomendaciones. La mayoría de estos libros la verdad es que sí que los he comentado a lo largo del canal en bastantes vídeos porque me obsesionan, pero sí que es verdad que creo que es importante recopilarlos todos en un mismo vídeo porque merecen ese protagonismo, merecen que les dé como la atención de la que creo que son merecedores por lo que me gustaron y por la importancia que tienen en mi vida actualmente. Entonces quiero profundizar un poquito más en ellos y que tengan un vídeo completo solo para ellos, y qué mejor momento que el marzo asiático para hablaros de mis libros asiáticos favoritos, empezando por Memorias de una oso polar, uno de mis libros favoritos en todo el mundo. Como ya os digo, recuerdo muy bien el momento en el que me estaba leyendo este libro porque era en los caminos en el metro y mientras iba a un trabajo que aborrecía prácticamente en plena pandemia. En Madrid, en los viajes de metro, me leía este libro y me sentía increíble. Nos cuenta la historia de 3 generaciones de osas polares, empezando por la abuela, la madre y terminando por el hijo. Cada uno de estos osos polares representa como una parte del libro y se centra en las memorias de estos 3 personajes. Entonces digamos que son como capítulos independientes, pero los 3 osos polares están relacionados genéticamente. Es una fábula preciosa que tiene una temática impresionante, que tiene una reflexión impresionante sobre temas totalmente humanos, totalmente mundanos, pero representados por animales que están humanizados. Empezando por la historia de la abuela, que es una osa polar que trabaja en el circo y que termina escribiendo sus memorias, lo que le permite exiliarse a Canadá y convertirse en una escritora de éxito, y tiene una vida totalmente humanizada. Habla con otros humanos, va a conferencias, tiene una vida totalmente humanizada y nadie se sorprende de que ella sea una osa polar. Creo que tiene una parte de ese realismo mágico de que es una fábula representada y protagonizada por osos polares, pero nadie se sorprende de que estos animales puedan realizar acciones humanas. A través de esas memorias podemos ver no solo la vida de estos osos polares, sino que a través de esas memorias nos transmite reflexiones totalmente profundas y trascendentales. Y luego seguimos con la hija de esta osa polar, que es la madre en este caso. Ella también trabaja en el circo, pero esta vez como objeto del circo, por así decirlo, y tiene una relación muy estrecha con su domadora. Uno de los capítulos o partes del libro, diría, como más retóricos, más oníricos, tiene pasajes que son totalmente descripciones, imágenes, símbolos, no sé, es uno de los libros, ya os digo, más poéticos, más retóricos y que más trasciende en las relaciones, digamos, humanas. Y terminamos con un capítulo o una parte del libro totalmente devastador, que es la historia del hijo. Es un osito polar, una cría de osito polar que vive en el zoo. Al igual que le pasaba con su madre, también tiene una relación muy estrecha con su cuidador, pero es una historia que a mí me pareció desgarradora. No sé, me transmitió muchísima melancolía como ese osito tiene una relación muy estrecha con su cuidador a nivel de verlo, no sé, como una figura paterna con un intimismo muy triste. No sé, siento que esta parte del libro transmite muchísima tristeza. Es un osito que se acaba haciendo como famoso, todo el mundo va a hacerle fotos y bueno, no sé, creo que es una historia como muy triste y la manera como más sensible de terminar con estas memorias de osos polares. Me parece muy interesante que cada oso polar
representa algo en la historia, ya sea el ansia por la libertad, un momento histórico importante o las relaciones emocionalmente frágiles humanas. Y ya os digo que tiene pasajes profundamente líricos y profundamente retóricos, esa relación casi simbiótica que tienen estos osos polares con los humanos y cómo representan esas relaciones de una manera muy profunda, muy genética, muy en el interior de las entrañas, que mediante una narrativa lírica y potente y poética que hace pura magia con las palabras esta autora, hace una muy potente crítica social sobre diversidad de temas como puede ser la política, la sociedad, los zoológicos, los circos, la humanización de los animales y a su misma vez la animalización de los humanos, y por supuesto también lo que creo que trasciende a todo el resto de temas, que es la relación psicológica y emocionalmente genética que tenemos con nuestros ancestros, con nuestros orígenes, con lo que nos hace ser nosotros en relación al origen de nuestra existencia, la relación que tenemos con las personas que nos preceden y cómo esa relación prácticamente inexistente, porque entre ellos prácticamente no se conocen de nada, no tienen una relación estrecha, no viven juntos, no se conocen. De estas 3 generaciones hay un bache tremendo de distancia, pero están relacionados genéticamente y son al final esas células genéticas la que marcan un poco la existencia de estos osos polares. Entonces es un tema que trata de una manera profunda, de una manera lírica, poética. Es impresionante ese tipo de libros que quieres subrayar cada frase. Sí que es cierto que tengo que decir de este libro que la autora es japonesa, pero enseguida se mudó creo que a Alemania y tuvo como el resto de su vida un estilo bastante occidental. Entonces, de hecho, este libro no estaba escrito originalmente en japonés, sino que lo escribió originalmente en alemán, es una traducción del alemán. Entonces lo he incluido en libros asiáticos porque al final la autora es asiática y sí que creo que tiene como esa esencia que tienen los libros asiáticos de fijarse mucho en los detalles, de una cotidianidad muy poética, pero sí que es cierto que no tiene mucha representación asiática y que la atmósfera es bastante occidental, pero aún así tenéis que leer este libro, es impresionante. Seguimos por mi libro favorito, del que ya os he hablado bastante, es un clásico en el canal, que es Si los gatos desaparecieran del mundo. Este es uno de los libros, al igual que Memorias de un oso polar, es uno de los libros con los que empecé el canal. Empecé recomendando este libro y tantos otros de literatura asiática que me había leído recientemente y que me habían cambiado la vida. Es muy cortito, me lo leí, me acuerdo que a principios de año, no me acuerdo de qué año, pero era enero, lo vi en Pinterest, vi la portada en Pinterest y dije, qué título tan interesante, voy a leerlo. Y no sé, fue como... me cambió la vida, literalmente. Cuando un libro se te queda dentro de esa manera es que tienes que recomendárselo a todo el mundo. Yo literalmente cada vez que alguien me dice no sé qué leer, recomiéndame algo para leer, les recomiendo este libro. Es un libro sencillo, poético, interesante, que trata muchísimos temas, es muy filosófico, muy reflexivo y muy digresivo, pero no cansa, no es denso, no se te hace pesado, no se te hace aburrido, no sé, es entretenido, tiene un argumento bastante interesante y es que me hizo sentir tantísimas cosas que no puedo parar de hablar de él literalmente. Nos cuenta la historia de un hombre al que le acaban de diagnosticar un cáncer terminal y le han dicho que se va a morir dentro de muy poco, y cuando vuelve a su casa se encuentra con el diablo, que le propone un pacto a través del cual por cada cosa que haga desaparecer del mundo él ganará un día de vida. Él obviamente acepta, creo que todos aceptaríamos estando en su situación, porque sí que es un libro que apela mucho al lector de una manera indirecta, no de manera directa de qué harías tú, pero sí que es verdad que a través de las acciones y las decisiones que toma nuestro protagonista, nosotros como lectores acabamos planteándonos qué haríamos en su situación. Entonces sí que siento que tiene una relación muy dinámica lector-protagonista en ese sentido, y entonces el diablo cada día le va proponiendo una nueva cosa que va a hacer desaparecer. Empieza por cosas un poquito mundanas como los relojes o el cine, pero a través de estas cosas que parecen aparentemente anodinas, el protagonista acaba dándose cuenta de que si hace desaparecer esas cosas, hay otras cosas de su vida que sí que van a desaparecer a su vez, ¿no? Recuerdos que él tenía de su pasado acaban como volviendo a él y acaba dándose cuenta a través de estos objetos que él hace desaparecer que eran más importantes de lo que él pensaba. Entonces creo que es un libro que reflexiona mucho sobre ese tema de cómo hay ciertos aspectos del mundo, ciertos aspectos de nuestra cotidianidad que parecen poco importantes, pero que en el momento en el que desaparecen nos damos cuenta de lo importantes que eran. Y esto no deja de ser al final una metáfora de la propia vida, de cómo tenemos que saber darle valor a las cosas que nos hacen ser nosotros, a las cosas que nos hacen amar lo que amamos o divertirnos con las cosas que nos divertimos. Y no sé, muchas veces apela también a cómo estas cosas a las que no les damos valor
marcan un antes y un después en las relaciones humanas que tenemos, que es como una de las partes más importantes de la vida, y cómo al final estos pequeños detalles marcan la diferencia entre una vida anodina y una vida memorable, esa creación de recuerdos a través de estos pequeños detalles, que es luego lo que se te queda cuando tienes que irte de este mundo. Entonces es un constante reflexionar sobre este tema y vamos un poco acompañando a lo largo de toda la historia a nuestro protagonista en esta aventura con el diablo, en el que va haciendo desaparecer cosas, y ya os digo, es una historia esperanzadora, pero al mismo tiempo es triste y al mismo tiempo es desgarradora y al mismo tiempo es evocadora, es todo en un libro corto, no sé, sabe perfectamente en pocas líneas, en pocas palabras, en pocas páginas, transmitir todo lo que quiere transmitir de una manera mágica y, no sé, es súper recomendable. Ya os digo, es mi libro favorito, os lo tenéis que leer. Yo creo que es un must de literatura japonesa porque creo que en pocas páginas tiene como toda esa esencia ahí contenida en un pequeño libro y, no sé, trata una temática muy mundana, pero que a través de su sensibilidad hace que marque un antes y un después a la hora de leerlo. Siguiendo con uno que no podía faltar en el marzo asiático, porque hay que hacer alusión a Duerme Vela en estos vídeos, y es Escamas de Luz. Ya os comenté en el vídeo anterior que la editora de Duerme Vela, Marga Tajos Tiernos, tiene un canal de YouTube, tiene un Instagram y demás, es creadora de contenido literario y es la creadora de la iniciativa de marzo asiático. Y ya os comenté que Duerme Vela es una de mis editoriales favoritas y este fue uno de los primeros libros que leí de Duerme Vela. El primero que leí fue Las bestias olvidadas de él, que es un librazo, es increíble, y en cuanto leí ese libro descubrí Duerme Vela y quise leerme todos sus libros, y entonces me pedí en preventa Escamas de Luz, que es probablemente la portada más bonita que he visto en toda mi vida. Es increíble y, como ya os he dicho al principio del vídeo, este libro me creó un recuerdo muy potente porque lo leí. De hecho tenéis un blog de cuando lo estuve leyendo en el canal, os lo dejaré por aquí por si lo queréis ver, es uno de mis blogs favoritos en el canal. Este libro es increíble, no puedo hablar de otra manera de este libro porque es una lectura impresionante. Es de una autora tailandesa, pero tiene mucha relación con China, entonces este libro es una representación queer de un mito taoísta. Me parece tan interesante las representaciones de mitos antiguos de diferentes civilizaciones, pero con una representación moderna como puede ser una representación LGTB. Es el mito de la arquera divina y la diosa de la luna, esta vez, ya os digo, retransmitido de una manera sáfica, y en vez de ser un arquero divino y la diosa de la luna, es una arquera divina y la diosa de la luna. Y diría que estas son las principales protagonistas de la historia, pero es cierto que tienen otras protagonistas también a lo largo del libro. Comienza con la historia de amor de estos dos personajes, pero luego al final se centra más en la sobrina de ellas, pero es cierto que ellas son las protagonistas de este mito y bueno, pues son las que marcan un poco el ritmo de la historia. Entonces comenzamos el libro con una ambientación puramente divina en el reino de los dioses, que es donde se conocen nuestras dos protagonistas, y obviamente tiene una narración con un sabor mucho más mítico que el resto de la historia. Tiene ese estilo mítico propio de las leyendas, propio de los mitos, que no se pierde al final, aunque sea un libro moderno y aunque sea un libro que te está contando una historia contemporánea y modernizada, no se pierde ese estilo mítico y me parece lo más interesante que tiene el libro. Tiene unas descripciones muy recargadas, con un lenguaje muy elevado, que es al final el estilo, ya os digo, propio de las leyendas antiguas. Mucha prosa poética, mucho lirismo para transmitir sensaciones, emociones, creencias, tradiciones, no sé, toda la ambientación al final es muy recargada, es muy poética, y es verdad que luego ese tono va rebajándose un poco hasta que llegamos a un Hong Kong moderno, que es esa parte de la historia en la que está protagonizada por las sobrinas de la arquera divina y la diosa de la luna, y es un Hong Kong moderno al final, pero no pierde esa magia con las palabras, no pierde esa descripción bonita de las cosas, no pierde como esa esencia mítica de la historia, sino que obviamente la ambientación es un poquito más actualizada, es un poquito menos divina, por así decirlo, porque ya no estamos en una ambientación del reino de los dioses con pura magia, fantasía, no, ya es todo como en las calles de Hong Kong y es una ciudad y bueno, es todo como bastante más mundano y bastante más moderno, pero bueno, aún así vemos un Hong Kong que está protagonizado al final por mucha magia escondida, como hay demonios entre las calles de Hong Kong, planos paralelos donde trabajan los dioses. Este libro es, como ya os he dicho, pura prosa poética, es el lirismo hecho objeto, no sobra ni una sola palabra, es
es una oda a lo sagrado del mundo, a lo divino, a lo poderoso de la naturaleza, a través de metáforas y símbolos, imágenes y retoricismo que está lleno de luz, de color y que crea una ambientación impresionante que te envuelve totalmente y que te hace desconectarte del mundo exterior. Literalmente empiezas a leerlo y no puedes parar porque te mete en un mundo maravilloso, desconocido, fantástico, que no puedes sacarte de la cabeza. Incluso cuando no tienes el libro en las manos estás pensando en todo ese mundo de fantasía, y transmite tan bien las leyendas taoístas, esa esencia taoísta que está perfectamente transmitida en las páginas. Y también otra cosa muy interesante que tiene esta novela es que los personajes son brutalmente representativos. Cada personaje que protagoniza esta historia representa algo y está claramente representado en la historia, y es un libro que al final se sirve mucho de la mitología y de la magia de esos mitos taoístas, pero que al final trata un tema muy mundano y muy humano como es el amor. Es verdad que trata una temática muy feminista, una temática muy transgresora, una temática muy potente en cuanto a sociedad, aunque esté un poco transmitida, ya os digo, por esa mitología y por ese tono aventuresco. Al final el tema principal es el amor, y es un amor que no solo es un amor romántico, sino que hay muchos tipos de amor en esta historia. Hay amor a la familia, hay amor a las creencias, hay amor a la naturaleza, al amor a la tierra, al amor al bien y el mal, el amor a quien no puedes amar, el amor romántico obviamente, el amor a una misma, que es muy importante. Me parece muy interesante que hay un personaje, ahora mismo no recuerdo perfectamente qué personaje es en la mitología taoísta, pero es como una especie de diosa del sol o algo así, la diosa principal, la primigenia, la diosa anterior a todas las demás diosas que hay posteriormente en la historia, y esta diosa la casan con un dios porque obviamente tiene que tener como una descendencia y demás, pero ella no quiere amar a nadie, ella no ama a nadie, ella se ama a sí misma y ama muchas cosas, pero no siente un amor romántico. Me parece muy interesante cómo también es representado en esta historia no solo el amor romántico, sino el amor a una misma, el amor no romántico, que puede ser perfectamente válido y es brutalmente representativo en esta historia. Como hay personajes que se aman entre sí, como puede ser la arquera divina y la diosa de la luna, o la historia de la sobrina con su respectivo interés romántico, pero también hay otros personajes que no tienen por qué amar a nadie y que pueden ser brutales y poderosos y importantes en la historia sin necesidad de tener un interés romántico. Y bueno, es que os lo tenéis que leer. Además es de Duermevela, que siempre tiene un cuidado y un amor y un cariño puesto en sus libros que se nota muchísimo cuando lo tienes en las manos. Siguiendo por otro de mis libros favoritos que creo que no he mencionado mucho en el canal, es Territorio de Luz, Yuko Tsushima, editado por la editorial Impedimenta. Yo este libro la verdad me lo compré porque era de Impedimenta en una época de mi vida en la que estaba muy obsesionada con Impedimenta. Ahora ya he pasado de esa fase y creo que hay otras editoriales mejores que Impedimenta, pero Impedimenta tiene una labor de edición brutal y no lo podemos negar. Es principalmente el relato de una madre en primera persona, una madre que tiene que criar a su hija en solitario porque su matrimonio se ha terminado, y comienza la historia con que ella tiene que alquilar un piso donde tiene muchísimas ventanas y entra muchísima luz, y ese piso con esas ventanas va a ser como la metáfora principal que va a ser el hilo conductor al final para el resto de la historia. Es una historia muy cotidiana, simplemente una madre que es bibliotecaria, que tiene que cuidar a su hija sola, con obviamente la importancia que tiene y el poder que tiene ser una madre que tiene que criar a su hija en solitario, lo duro que es eso, lo cansado que es eso, la rutina al final que ella sigue en su día a día, pero realmente no pasa nada. Una de esas historias que a mí me encantan, sirven como base para muchísimas cosas, pero realmente no pasa nada. No es una historia en la que haya giros de trama impresionantes que te impacten, que te sorprendan, no, es una historia rutinaria sobre la vida de una madre que tiene que cuidar a su hija sola y que pasa por muchísimas penurias y que nos transmite su cansancio, su dejadez, su falta de vitalidad. Es un libro que transmite muchísimas cosas, pero en las que no pasa realmente nada importante. Trata temáticas humanas muy trascendentales como puede ser el abandono, el dolor, la crudeza de la maternidad en solitario, el tener pensamientos intrusivos sobre tu hijo que no quieres tener, el sentirte mala madre, la devastación de un amor no correspondido. Trata temas súper humanos y muy importantes, y la luz es como protagonista en esta historia a través de una metáfora muy reveladora y muy evocadora sobre la luz, sobre este piso lleno de luz, que la luz se representa en muchos elementos diferentes, ya sea el sol entrando por la ventana o unos fuegos artificiales que están viendo madre e hija, o bueno, diferentes tipos de luz que van entrando en ese piso, y cómo esa luz representa diferentes estados de desarrollo y diferentes estados de transformación que está sufriendo la protagonista, y al mismo tiempo es como
como esa representación de cómo en un piso lleno de luz ella huye de esa oscuridad que la está constantemente persiguiendo. Y es un libro en el que creo que nos podemos sentir identificados, sobre todo las personas que son madres o que tienen una responsabilidad ante otro ser humano. Muchas madres se sienten mal por sentirse cansadas, por sentirse tristes, por estar enfadadas con su hijo, y es simplemente, ya os digo, una historia cotidiana sobre una madre que está devastada porque haya terminado su matrimonio y que tiene que cuidar ella sola a su hija y que no paran de ocurrirle cosas desastrosas que hacen de su vida rutinaria un caos, como tiene que pasar todo eso en un Tokio inabarcable a través de un lenguaje tremendamente sensible y tremendamente intimista. Nos transmite todo ese cansancio, nos transmite esa dejadez, esa incomodidad. Es una novela que es rara porque es tierna a la vez que incómoda y a la vez que cruda y a la vez que extraña. No sé, es un libro que transmite ternura en muchas ocasiones cuando vemos como esa relación que tiene la hija y la madre de pues estar solas al final, de tener que cuidarse la una a la otra, pero bueno, tiene momentos que son más incómodos en el que vemos a la madre odiando a su hija, literalmente, o estando cansada de tener que cuidar a su hija, y vemos momentos en los que tienen una conexión muy profunda, muy bonita, muy tierna. Entonces creo que es una novela necesaria, porque habla de temas muy importantes que tal vez no nos gusta hablar de ellos, que se hacen un poco tabú, porque no nos gusta ver la realidad de que muchas veces lo que se supone que tiene que hacernos felices no nos lo hace. Transmite una cotidianidad que te atraviesa. Este libro te atraviesa totalmente, una narrativa que te escuece porque es incómoda, te hace sentir tantísimas cosas y se te queda dentro de una manera que te cambia totalmente la perspectiva de muchas cosas. Es un libro precioso que no podéis perderos. Y ya el último libro del que quería hablaros, que no me voy a detener mucho en hablar de él porque os he estado dando una chapa con este libro a lo largo de todo este año que llevamos de 2024 y parte del 2023, que no quiero ser pesada, no voy a incidir mucho en este libro del que he hablado ya tanto, pero La biblioteca de los nuevos comienzos tenía que estar en este vídeo porque es un libro que me ha cambiado la vida totalmente, chicas. Básicamente es la historia de diferentes protagonistas que acaban yendo a una biblioteca en un centro cultural, en el que hay una bibliotecaria que tiene, digamos, el superpoder, por así decirlo, de que te recomienda un libro que te cambia la vida. Cada capítulo está protagonizado por un personaje diferente y cada uno tiene una inquietud en su vida, algo que quiere cambiar porque no se sienten felices del todo. Por X o por Y, al final acaban hablando con la bibliotecaria y esta bibliotecaria les recomienda un libro, ellos se leen ese libro y al final acaban encontrando un camino diferente en su vida hacia la felicidad, y no siempre ese camino les lleva al objetivo inicial que tenían, sino que muchas veces es un camino que no se hubiesen esperado seguir, pero que al final les ha llevado a un objetivo feliz, que al final trata temas que a mí me toca muy de cerca, como es por ejemplo el trabajo de bibliotecaria o el trabajo de librera como tal, que es que poco se habla, el efecto placebo que tienen muchas veces los libreros y que tienen muchas veces las bibliotecarias. Te recomiendan un libro que aparentemente igual no es lo que ibas buscando, no es del género que ibas buscando, pero tú crees en la profesionalidad de esa figura literaria que es el bibliotecario o es el librero, te apoyas totalmente ciegamente en ese libro y dices, si me lo ha recomendado es por algo, entonces me tiene que gustar, y te acaba gustando. A lo mejor si lo hubieses visto tú solo en la librería no lo habrías cogido. Yo creo que este libro al final trata mucho ese tema de que la librera muchas veces se basa en la aleatoriedad para recomendar estos libros. Muchas veces no hace una búsqueda exhaustiva de lo que le puede gustar a esta persona que acaba en la biblioteca, sino que simplemente se basa mucho en el factor aleatoriedad y en lo que le viene un poco a la cabeza y en la energía que le transmite esa persona, y basado un poco en lo que realmente tiene el libro, porque todos los libros al final tienen un valor y te pueden llevar a un sitio diferente al que no te habías esperado, pero también se basa mucho en el factor de que estas personas, estos protagonistas de las historias, confían en el criterio de esta bibliotecaria y les acaba cambiando la vida. Es un tema que me parece muy interesante, cómo confiamos de esa manera en los libreros y cómo nos cambia la vida muchas veces libros que no nos habríamos imaginado si no nos habría recomendado una persona profesional en el mundo del libro. Trata un tema que me toca muy de cerca últimamente, que es el tema de los caminos que elegimos en nuestra vida. Cómo muchas veces creemos que tenemos que tener un trabajo concreto, ya sea porque hemos estudiado para ello, o porque es un tema que nos interesa, o porque nos han dado ese trabajo y creemos que tenemos que valorarlo, y cómo sacrificamos por esos trabajos cosas que son más importantes. Esto es algo que le pasa a muchos de los protagonistas de estas historias, que piensan que tienen que cambiar su trabajo porque no le ven valor a su trabajo, porque piensan que es un trabajo demasiado mundano, demasiado anodino, que no tiene valor, que creen que necesitan hacer algo más trascendental, más importante, y que muchas veces en el libro lo que nos enseña
enseña y las enseñanzas muchas veces que les transmite esa bibliotecaria es que todos los trabajos tienen un valor distinto, todos tienen valor, todos necesitan de unas habilidades que hay que trabajar, todos los trabajos son importantes. Baja un poco los pies a la tierra a estos protagonistas y les hace ver que tal vez ellos están frustrados simplemente por la convención social de que tenemos que hacer cosas importantes en la vida a través de nuestros trabajos, que muchas veces no tiene por qué ser así. La razón por la que me tocó este tema muy de cerca es porque yo no me desarrollo creativamente o a mí misma como persona a través del trabajo. Yo no quiero conseguir ser mejor persona o desarrollar ciertas habilidades en mi vida a través del trabajo. A mí me gusta que mi trabajo sea un trabajo muy cotidiano, muy mundano, muy rutinario, muy mecánico, pero es que para mí el trabajo es simplemente un medio de conseguir dinero y un medio de sustento y ya está. Y luego tengo mi tiempo libre para desarrollarme en ese otro tipo de cosas. A mí me gusta desarrollarme a través de mis hobbies, a través de la lectura, a través de hacer vídeos de YouTube, a través de mi escritura. Me gusta desarrollarme en mi tiempo libre. Entonces yo valoro más, por ejemplo, un trabajo que sea más mundano, pero que me deje más tiempo libre, que me permita tener tal vez más dinero para poder estar tranquila económicamente, pero que me dé tiempo libre suficiente para poder en mi tiempo libre cuidar de mí misma y desarrollar esas otras capacidades y esas otras cosas que me hacen feliz en la vida. Entonces este libro reflexiona mucho sobre eso, frustración laboral, implantada simplemente por esa convención y esa presión social de tienes que trabajar de lo que has estudiado esta carrera, entonces tienes que estar trabajando de algo de lo que has estudiado y si no eres un fracasado o no. O a lo mejor has estudiado una cosa que en su momento te parecía interesante, has salido de esa carrera y has encontrado un trabajo totalmente diferente, que es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, pero soy súper feliz en ese trabajo porque es un trabajo que me gusta, que sé hacer bien, que tengo buen ambiente laboral, que me llevo muy bien con mis compañeras, que me río en el trabajo y que sobre todo me da dinero suficiente para sobrevivir bien, para tener estabilidad económica y tiempo libre para poder hacer las cosas que de verdad me gustan. Y es perfectamente válido y puedes buscar por otros caminos esa felicidad que sientes que te falta, pero que no sea por una presión social de que sientas que tengas que encajar en algo. Sentimos mucha empatía con ellos, nos sentimos identificados, nos sentimos conectados con el libro, es increíble, aparte de que tiene pues esa narración preciosa de los pequeños detalles, de la cotidianidad poética, de contar pequeños pasajes de la vida rutinaria que normalmente tú dirías, no voy a poner el foco ahí, a lo mejor no escribiría una historia sobre un personaje que se siente mal en su vida y decide hacer un bizcocho, o sí. Esa es la cosa, que es que a través de esa historia nos transmite una calidez en el cuerpo increíble. Creo que es un libro lleno de mensajes increíbles y de conocimiento y de libros. Te recomienda muchísimos libros muy interesantes y no sé, es un libro que tenéis que leer. Pues esos han sido principalmente mis libros asiáticos favoritos. Es muy difícil especializarse solo en un tipo de literatura. Al final a mí me gusta la literatura asiática, pero también me encanta, por ejemplo, las novelas de desquiciados y me gusta la novela perturbadora, me gusta el thriller psicológico, me gusta a veces la literatura de terror, me encanta la literatura infantil, consumo muchísima literatura infantil, entonces es difícil quedarse solo con una. Me encanta picotear de todo y al final es verdad que puedo decir que me gusta mucho la literatura asiática, pero tal vez no pueda recomendarte muchísimas novelas, pero bueno, ahora mismo la verdad me apetece mucho centrarme en literatura asiática y espero poder ampliar bastante mi conocimiento al respecto. Quiero haceros todavía un vídeo más de literatura asiática que seguramente saldrá pues la semana que viene cuando suba este vídeo o unos días después de cuando suba este vídeo. Mezcla dos géneros que me encantan, ya lo veréis, pronto lo subiré al canal. Espero que este os haya gustado mucho, ya me contaréis si tenéis ganas de leer alguno de estos libros, si habéis leído alguno, si os ha gustado, pues comentadme también y por favor seguid recomendándome cositas asiáticas en los comentarios. No tiene por qué ser todo libros, o sea, también quiero consumir cine y series y demás, entonces bueno, si tenéis recomendaciones asiáticas de otras artes distintas, también son súper bienvenidos, así que nada, muchísimas gracias por estar un día más en el canal y espero que estéis teniendo un marzo asiático maravilloso y nos vemos en el siguiente vídeo.